Un momento. Vamos a empezar a grabar. ¿Listo? Quedan silenciados los dos compañeros y es el turno de Tatiana. Ok. Bueno, buenos días. No, espérate, bueno. Buenos días, pues a nosotros nos tocó origen, evolución y uso del vidrio. Entonces voy a empezar con un poco de su historia. Entonces, el vidrio se puede encontrar de manera natural en forma de obsidiana. Entonces se produce cuando la lava volcánica con alto em, contenido de silicio se enfría rápidamente de manera que no se forma cristales. Entonces aquí dice que para... ¿Cómo quito esto? Entonces dice que para situar... No, Lady, devuélvete un poquito. Ok, es que al principio es la historia, el origen. Bueno, espera. Entonces, como yo comenté lo de la obsidiana, entonces la obsidiana se utilizó desde la prehistoria principalmente para fabricar lo que son objetos cortantes, debido a que eh, los a que la ¿cómo explico? A que al fracturarse forma bordes afilados. Entonces, Listo, no tiene ni idea de lo que está hablando. Es un hijo sin mamá, lastimosamente. Tatiana, ¿usted estuvo acompañando al grupo en el proceso o sencillamente está colgándose del grupo? no, no me estoy colando con el grupo. La verdad sí estuve con ellos presente y estuvimos el fin de semana preparando todo. Entonces, porque pareciese que está totalmente perdida. ¿Qué pasó con la presentación, Lady? ¿Se salió? Yo la saqué. Ah, ok. Pues debe Pero estar... que si necesita las diapositivas para poder leer y saber de qué está hablando, estamos totalmente fregados. Cuéntanos, Tatiana, Vuélvenos a ilustrar. ¿por qué, Tatiana? Voy a silenciar a cierta persona llamada Paola Mosquera. ¿Y por qué siento que Tatiana no tiene ni idea del tema? Cuéntanos, Tatiana. No es que no supiera del tema, sino que pues teníamos como otro método de hacer la exposición, simplemente. Pero siento que estás leyendo y no tienes apropiación de las cosas. Pues porque la verdad no me esperaba que dijera que solamente un grupo exponiera, entonces... Un grupo, no una persona. Entonces, para para que sea justo, vamos a calificar individual. Con respecto a lo que hable cada uno, va a salir una nota individual. Tatiana en este momento ya perdió su nota, entonces para evitar que haya injusticias en el mundo, vamos a permitir que Lady y Wilmar hable. ¿Y sabe por qué empecé a atacarla, Tatiana? Porque es la segunda vez que usted ve esta materia. Lo cual significa, y como con Tatiana hemos tenido ciertos problemas de compromiso, por eso es que entré a ver si Tatiana ya había ganado compromiso en su proceso, y ya veo que no ha ganado compromiso, y pues lastimosamente la institución universitaria de Colombia no puede ser una institución que en el mundo de la educación suene como aquella que regala notas. Así que le voy a permitir a Lady y a Wilmar que hablen para pues, que los tres no se vean totalmente afectados por una persona que no se mostró comprometida con la exposición. Y ya veremos cómo hacemos para que Tatiana
no se vaya a quedar en esta materia, ya que la he sentido todo el tiempo sin compromiso con los trabajos que se han estado desarrollando. Lady, Wilmar, el turno de ustedes. Bueno, profe, buenos días para todos. Como nos ilustró la compañera Tatiana, a nosotros nos correspondió el tema de el origen del vidrio, su evolución y su uso. Entonces, pues voy a empezar, pues para entrar en contexto, a hablarles un poquito de la historia de él. Comparte la pantalla. Ah, ok, profe, perdón. Me atropella la tecnología. Todo lo que no sea cafés. Ya. Dios mío. Ahora sí. Porque adivinen a quién pongo a que haga mis procesos de plataforma. Sí, a la doctora Paola, porque a mí me levanta patadas eso de una manera horrible. Entonces, Listo, doctora. profe. Entonces, nos vamos a situar 3000 años antes de Cristo, porque el vidrio, al igual que la cerámica, es uno de los elementos o productos más antiguos. Lo cuenta en su leyenda Plinio el Viejo, que es un historiador de descubrimientos naturales, en donde involucra a 3 países principalmente, a Siria, a Egipto y a Roma. Entonces, pues él hablaba en una de sus leyendas que iban unos mercaderes de natrón, es decir, de sodio, iban hacia Egipto y pues que en el camino tuvieron que parar y como acampar. Entonces decidieron pues preparar comida, pero no tenían como unos soportes en donde poner sus ollas. Así que decidieron sacar ese natrón y ponerlo en la arena directamente y así hicieron como un tipo de soporte pues para preparar su comida. Al siguiente día se dan cuenta de que ese natrón se funde con la arena, lo que hace o produce ciertos cristales. Allí se da como ese primer inicio de este elemento, del vidrio, y pues ya llega a Egipto esta gran idea, allí se potencia esta idea, crece ese mercado. Cuando Egipto cae hacia las manos de Roma, digamos que de alguna manera esas personas que ya producían mucho vidrio se trasladan a Roma. En Roma le tomaron, digamos, cierta admiración por esos elementos, por esas composiciones que hacían en forma de botellas, de jarrones de vidrio, entonces digamos que para ellos eso era algo muy simbólico. Cae el Imperio Romano y de alguna manera se trasladan esos productores de Roma, se van nuevamente hacia Siria y pues allá empiezan también ese negocio con el vidrio. Pero principalmente, digamos que los romanos, o en ciertas ciudades como Venecia, por ejemplo, ellos aprendieron ese mecanismo que traían de Egipto. Entonces, ellos empezaron también a producir su propio vidrio, pero pues ellos decían como que querían mantener ese secreto, no querían decirle al resto del mundo cómo hacer ese vidrio. Pero como ustedes saben, el conocimiento no tiene fronteras, así que este vidrio logra salirse de allí, de este país, y se expande hacia Alemania, y en Alemania, pues, digamos que de alguna manera hacen ese lanzamiento al resto del mundo. Obviamente no llegó de forma rápida. ¿Señor? Fueron hackeados. No, ay, profe, es que con este computador casi no me deja escuchar. Se les hackeó la información, salió y empezó la producción en otros lugares. Exactamente. Entonces, bueno, llega, como les dije, hacia esos países. Digamos que la Edad Media, algunos de ellos, algunos países como Francia, Inglaterra, digamos que estos vidrios eran más que todo asequibles para la nobleza, para los monarcas. Entonces, pues fue muy privilegiado en ese tiempo. Llega al tiempito, llega, o sea, más o menos 1700 estoy hablando, llega la revolución industrial, que fue una expansión gigante para el vidrio porque pues ya se podía producir en masa
y pues se llegó a todos los rincones del país, ahí sí, del país, del mundo, abarcó a todo el mundo y pues ya se hacía de manera más rápida, en masa y sobre todo más económica. Entonces, digamos que esto fue un hecho histórico para la producción de vidrio. Las conservas de Aper y Bonaparte. Algo de la historia acerca del vidrio importante que hay que resaltar es ese descubrimiento hacia la conservación de alimentos. ¿Y cómo se da? Se da a finales del siglo XVIII en Francia, luego de que pues en ese entonces estaba la guerra por países como España, que estaba Francia, estaban los musulmanes, mejor dicho. De hecho, pues con esa pelea que tenían allá en España y todo eso, y que Francia pues hacía parte como también para tener ese territorio, pues fue que Colombia se pudo colonizar. Pero bueno, me salí del tema principal. Estaban en esa guerra, entonces digamos que el gobierno de Francia lanza como cierta competencia para encontrar unos contenedores que pudieran conservar los alimentos de los soldados de Bonaparte. Entonces llega Nicolas Appert, un gran inventor. Bueno, era cocinero y tenía sus inventos muy pequeñitos, pero pues nadie los conocía. Entonces él empieza a experimentar. Dígame el nombre del personaje. ¿De quién? De ¿De cuál persona? Bonaparte. ¿Quién es Bonaparte? Uy, profe, pues tengo entendido que Bonaparte... Dígame el nombre. ay, ¿Napoleón? Napoleón Y Bonaparte. llegó el león sordo a tirarse la fiesta. Ay, gracias, muchas gracias. No, profe, yo me lo sabía, pero pues se me había ido el nombre, o sea, Cristina. gracias. Profe. Cristina. Profe, qué pena no debí haberme metido. Ya me voy a cambiar para poder poner la cámara en el ¿Qué computador. pasaría, Entonces, Cristina, si hago que usted termine el tema de ellos? No, profe. no, Pues como profe, está qué pena. como quiere aportar al tema. No, pues es pues porque me interesa mucho la exposición, le estoy poniendo muchísimo cuidado, entonces pues Bueno. quería ayudarle a mi Ahorita me compañero. caldo alacrán. Y vengo con mucho veneno. Y estoy que rajo. Bueno, profe, qué pena. Muchísimo. Entonces, imagínese qué tal que los calificara con el tema de su exposición. Sería difícil. Bueno, Continúa, Lady. Sí. sí. Tenía que dar un café y la salvó. Sí, un capuchino. Bueno, profe, Entonces, entonces, ¿quién era Napoleón Bonaparte? profe, pues era un soldado, obviamente, de Ya Francia. se rajó. Ay, profe, pues no me sé muy No. bien la historia, simplemente sé que intervino mucho en ciertas conquistas, más que todo, pues obviamente arraigado a su país, obviamente, y pues fue ¿Qué un país gran... era? No, Napoleón Bonaparte. Francés. No sé no, si era, no sé si era francés o italiano. Bueno, ya, cálmese. Francés, Francés, sí. Profe, me Arriba lo pone a tiene, dudar, arriba lo profe. tiene. Y es que Ya nos estamos yendo hacia la historia de todos esos países. lo tiene en su exposición y no sabe de dónde fue usted. ¿Qué hizo acá? ¿Copy-paste o qué? Profe, yo me lo sabía, pero pues me concentré más en el tema mío. Dios, esta gente. Profe, después te hago una exposición de él. Después te hago una exposición de él. Excelente exposición. Con sustentos y argumentos. Listo. Ahorita no tengo los Pues, argumentos voy a enfocar suficientes. al señor Napoleón. Profe, ¿puedo seguir con mi vidrio? ¿Con el vidrio? Ah, siga. Listo, profe. Entonces, pues hicieron esas competencias y digamos que Nicolas Appert, que era francés, era un inventor, pues encuentra la solución. Ellos empiezan a experimentar con el vidrio y se dan cuenta de que ciertos productos se pueden almacenar allí y no tener como riesgo de daños. Entonces, digamos que de alguna manera, pues esto iba a ayudar a los soldados de Bonaparte para que en sus guerras pues tuvieran alimentos conservados. También hacen un experimento con el producto de leche
porque realmente se metían en contenedores, o sea, la leche se diluía en contenedores, pero digamos que no tenía como ese proceso de hervirla para matar esas bacterias y tenían que llevársela así, o sea, tenían que llevarse la leche así para que fuera conservada. Entonces también hacen como experimentos de hervirla, porque si no la hervían, pues la leche simplemente mataba a mucha gente en ese entonces por el tema de bacterias. Y se dan cuenta que el vidrio, digamos que es un gran componente, que en el vidrio no se daña la leche una vez se hierve, entonces digamos que fue algo genial y pues muy innovador. Ok, en la extracción, pues cabe resaltar de que muchos de los materiales son muy abundantes en la naturaleza. Uno de ellos pues, es el sílice, como hablaba mi compañera, que se obtiene habitualmente de la arena, el pedernal, que nosotros lo denominamos como cuarzo, el calcio y el sodio, son los elementos que contiene el vidrio. Aunque en materia prima, el plástico son de recursos no renovables, y el vidrio pues también en este momento pues ganaría la batalla, digámoslo, si lo ponemos en comparación con el plástico, y el vidrio ganaría pues la batalla. El vidrio, pues ya que no comete tanto daño a la naturaleza, en tanto problemas climáticos como el plástico, ya que el plástico utiliza mucho elementos de petróleo. Lady, ¿en cuál vas? No veo la presentación. Producción. Producción, correcto. Bueno, entonces para una producción, ahí vienen las cosas negativas que se necesitan para procrear el vidrio. Ahí tiene una desventaja con el plástico, ya que pues consume mucho más energía, ya que sus hornos tienen que llegar a una temperatura de 1200 a 1500 grados centígrados. Entonces pues es un consumo bastante elevado en cuestiones energéticas en producción. Entonces ahí tiene un negativo ante el plástico. Cabe resaltar de que según los estudios que se han hecho, para contrarrestar este consumo de energía, una botella de vidrio se tendría que utilizar, pues tendría que reutilizarse 3 veces en su, ¿cómo se dice? En su vida, no, bueno. ¿Cuál vas, Lady? Oye, ¿estás viendo las diapositivas? No, la verdad no lo veo. Veo sus caras. Preparación Pero pasa, de materia pasa prima. de pronto porque yo estoy compartiendo pantalla y se están viendo. Ok, continúa. Sí. Entonces, la preparación de materias primas. Entonces, el procedimiento de la materia prima funciona de la siguiente manera. Su almacenamiento se utiliza en grandes silos. ¿Qué significan los silos? Que son los almacenamientos tales como camiones o ferrocarriles que hacen la, la función de almacenamiento mientras pues se hace el procedimiento durante la planta. Después pasa por un tema de un tamizado en donde verifican qué cantidad va de material de vidrio, pues se dirige a la planta. Después pasa por una serie de inspecciones, unas muestras de análisis, pues que pueden haber envases. Estoy hablando desde el procedimiento de reutilización. Pueden haber envases que contengan veneno, entonces eso tiene otro procedimiento extensivo. Para el material reciclable tiene que ser un secado,
y un precalentado, pues ya que se está reutilizando, tienen que matar pues toda infección, todas bacterias. Después se mezcla en una tolva, o creo que es tolva. Se mezcla en una tolva y desde ahí empieza su procedimiento, tanto en selección como en las bandas. Tiene un nombre. Bueno, en las bandas, y después llega a otra selección en donde va a ciertos hornos. ¿Debido a qué? A que tiene que ir seleccionado por color, el color de la botella, y tiene que ir seleccionado por la calidad. Entonces eso tiene otro procedimiento en donde llega al tema de calidad, al horno donde va el procedimiento de calidad, y es donde pueden utilizar más calcio. Si tienen más calcio, pues tiene una fórmula en donde pues, va a ser más resistente, o en otros hornos en donde su calidad va a ser menor. Proceso de caliente. Entonces, hay dos procesos, el proceso frío y el proceso caliente. Entonces, como lo venía diciendo, en el proceso caliente pues ingresa el material y pues sus temperaturas llegan hasta 1575 grados Celsius. Esto también tiene su fórmula, que pues las personas encargadas de esto ya lo saben, porque si se sobrepasan, pues el vidrio puede salir defectuoso, o puede salir imperfecto. En estos hornos hay unos que utilizan unas puertas de oxígeno. ¿Para qué? Para que la combustión sea mucho más rápida, el procedimiento pueda ser más rápido. En otros hornos también se utiliza el gas, sino que es un consumo bastante alto. Y en otros, pues se utiliza el petróleo. En el proceso frío, ¿cuál es la diferencia del proceso frío? Después de hacer todo el proceso, por el medio, la botella ingresa al horno, se hace la fundición, se hace el inflado, en donde se forma la botella como tal. Después, en el proceso frío, utilizan algo que se llama el polietileno, que es algo, o sea, en palabras de nosotros, es como un plástico, una rendidura de plástico, en donde pues ayuda a proteger la botella ante choques, que en su distribución lo voy a hablar. Ayuda a proteger un poco más la botella y su duración de vida. En su distribución, pues como le podía decir, gracias al polietileno, pues ayuda a tener los choques de que el vehículo pueda tener, o los baches donde el vehículo pueda pasar. Sin embargo, también utilizan, y es algo negativo ante este producto, de que en ciertos lugares, pues obviamente las carreteras no están adecuadas para transporte de vehículos. Sin embargo, llegan y pues ya que sabemos que el vidrio es un elemento muy frágil, pues se puede romper y tendría que volver otra vez a la fábrica desde cero. Eso que genera un gasto más para esta producción de vidrio. Es por ello que utilizan esponjas y protectores, es que no me acuerdo cómo se llaman, de icopor, para ayudar a la conservación de este elemento, y genera también más costo alguno. Entonces, uno de los consumos, pues gracias a las bebidas, estos envases, pues las bebidas han sido un poco más perecederas. Cabe resaltar que la ventaja de un vidrio es la conservación del líquido o del alimento que pueda llevar. Ya que el vidrio es un elemento impermeable, ayuda pues a la contención de los gases, vapores y los líquidos que puedan querer entrar en los envases. Profe, yo tengo un video para mostrarte un poquito más del procedimiento, no se demora más de 2 minutos. Entonces, pues se van a dar cuenta cómo es la producción de envases. Ya se los voy a proyectar y para que les quede un poquito más claro lo que quiere decir mi compañero.
¿Escuchan el video o no lo escuchan? No. ¿No? Ay, Dios. Y está medio cortado. Está brincando. Pues lo poco que ha puesto. Está brincando. Itself view. No sé. ¿Está en YouTube el video? Creo que sí, es mejor proyectarlo en YouTube mientras carga. Porque como está, de pronto sí, o Está el cargando. que está compartiendo no está muy no es muy veloz, entonces se cuelga, se laguea la cosa. Entonces, Ay, qué si rayos. otra persona lo ponga desde YouTube o me diga cómo se llama el video, lo pongo desde YouTube y yo lo comparto. Espera, profe, porque no me acuerdo ahora ni cómo se llama. Dios. Continúe, doña Lady. Sí, mejor voy a continuar Me con... faltan, quedan otros grupos y ya hemos Sí, ya señor. son las 10:40. Bueno, está bien. Vamos a pasar a la distribución. Entonces, Esa ya la ahí expuse, Lady. están viendo la pantalla. ¿Ya expusiste la distribución? Sí, cuando hablé del tema de los empaques y los elementos que requerían los empaques para poder hacerse la distribución y evitar que se rompiera. Bueno, voy a decir algo más acerca de la distribución y es que pues se necesita mucha más energía para mover estos carros, se necesitan de mucho más elementos para sostenerlos, entonces pues implica un poquito más de gastos en el tema de distribución. Ahí están viendo la pantalla. Sí, la miro. Entonces vamos al tema de consumo. Una de las ventajas que tiene el vidrio en el tema de consumo es que pues no se tiene no se transfiere algún sabor en el vidrio. Otra cosita es que el calor se conserva también. Ya habíamos hablado de la conservación que tiene el vidrio para algunos alimentos. Entonces, digamos que son muchas las ventajas porque hay otros elementos que sí transfieren ciertos olores, ciertos químicos, lo cual el vidrio pues digamos que en este caso es algo muy ventajoso, es algo muy provechoso y también también digamos que tiene, o sea, tiene un acercamiento completo con la industria alimentaria. Entonces, digamos que no solo se utilizan para espejos, no solo se utilizan como para ventanas, sino tiene algo mucho más allá y es el tema alimentario que les hablábamos anteriormente. Vamos en la parte ¿Cuál va? de desecho. Ahí estás, Wilmer. Pues no veo la presentación, pero sí tengo claro. Ok, entonces pues desechos. Podemos decir y cerciorarnos de que los vidrios se pueden reciclar al 100%, pues ya que son unas botellas y pueden volver al tema de horneado y se pueden volver a reutilizar. Eh, Uno de los daños que podemos evidenciar en tanto a las botellas de vidrio pues, son múltiples. Una de ellas pues es el daño a las plantas, al ecosistema, eh, sabiendo de que pues, el vidrio en una zona que no pertenezca puede causar incendios gracias a los rayos del sol. Eh, Entonces, es un daño climático. Otra es de que la descomposición de un vidrio puede tardar hasta
los 4000 años en degradarse. 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 Sin embargo, como hay contras, siempre hay pro. Entonces, pues una de las ventajas es, como habíamos dicho ya en nuestra exposición, estas botellas de cristal pues ayudan a que el alimento se conserve un poco más. Como dicen las personas, no se oxide. Entonces, ya que es un material impermeable. Otra cosa es, gracias a su transparencia, pues se puede llevar un control adecuado pues, de los alimentos que pueda contener este envase. En el tema de contaminación que dice Wilmar, también resalta un poquito que este es uno de los elementos que necesita mucha más energía, 30 veces más que cualquier otro producto que vayan a transformar. Se utilizan hornos de gas o de fuel oil, que son esos hornos que, como ustedes pueden ver en la imagen, botan mucho humo, pese a que utilizan combustible de petróleo. Entonces, digamos que utilizan más que todo para estas plantas o para estos hornos combustible de petróleo, que es mucho más fuerte y pues produce mucha más calor, pero pues está produciendo en el aire mucha más contaminación. Entonces, digamos que se podría decir como que las botellas tienen una gran ventaja porque se reutilizan de 30 a 60 veces, o sea, se pueden, es como el porcentaje de uso. Es una gran ventaja, ¿no? Pero pues en el tema de producción realmente es terrible porque se utiliza mucha energía y contamina mucho al ambiente. Entonces, digamos que salen esas partículas de dióxido de carbono en el aire para la capa de ozono y también pues se va en el aire para afectar, como hay afectaciones en los seres humanos en su piel, hay afectaciones al momento de respirar, entonces digamos que es un daño grande para el medio ambiente si no se tiene el excelente procedimiento de reciclar el vidrio. Y lo que ahí decía, o sea, son mucho más, es mucho más grande la producción de vidrio que a la hora de reutilizarse. Es decir, la gente no reutiliza y todos los días producen muchísimo vidrio. Entonces, pues no se está haciendo absolutamente nada porque se supone que el vidrio deberíamos reutilizarlo de manera adecuada precisamente para no hacer tanto este daño. Aquí habla mi compañero de las ventajas y desventajas. Si quieres, sí que Wilmer. Pues como iba diciendo, una de las... ¿Me escuchan? Sí. Listo. Una de las ventajas pues es de que, pues como veníamos diciendo, este recipiente, gracias a que llega a resistir altas temperaturas, pues en ese procedimiento pues ayuda a matar microorganismos que puedan tener este envase de reutilización. Lo voy a ir comparando de una vez con las desventajas para ir agilizando esto. Sin embargo, gracias a llegar a esas altas temperaturas, pues se consume mucha más energía, pues también generando más gastos para esta empresa. En su distribución, pues gracias a que ayuda a contener todas estas bacterias y no permitir que ingresen al alimento, también tiene una desventaja, pues es frágil y tiene que volver a hacer el procedimiento, y si llega a romper, tiene que volver a hacer el procedimiento. Entonces genera gastos. Pues en su manipulación son dos desventajas, pues gracias a que este elemento es muy pesado, pues va a consumir mucho más combustible el vehículo que transporta estos elementos. Y otra desventaja es de que, pues, gracias a ser frágil, pues es un poco peligroso gracias a sus rupturas, entonces perjudicaría la salud de las personas. En temas de estrategia, quisimos hacer, ¿puedes ponerla, por favor, Lady? En temas de estrategia, quisimos hacer... Son dos cosas que van de la mano, en realidad. Y hablamos y llegamos a la conclusión de que cuando
si lo que nosotros estamos haciendo es estudiar, es porque algo a futuro se va a cambiar. Entonces, decidimos, Lady, ¿la pones? No es que no la veo, o ya la pusiste. Tú la tienes, Eh, ¿sabes? Me va a salir, no, no es que no la tengo en el computador, me va a salir de acá, de compartir, y la puedes ok, compartir. perfecto. Espérame, salgo. Ay, Dios mío. Profe, ¿me puede Ok, sacar de lo- compartir pantalla porque esto está en inglés y yo para el inglés soy como, por favor, qué pena molestarte tanto. Listo, gracias. Listo, ahorita la comparto yo. Ya está para que las compartas. ¿Ya? Entonces, nosotros decidimos de que pues todo se empieza en casa y todo se empieza en una escuela. Entonces, decidimos hacer una campaña en una empresa de Medellín, la cual se dedica al reciclaje y su fuerte es el reciclaje del vidrio. Se llama Recimet. Entonces, nosotros, no sé si todos se han visto una película que se llama Willy Wonka, ¿Se llama Willy en Wonka? donde consiste, señor, ¿Se llama Willy Wonka? la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Ah, ya. Entonces decidimos hacer un ejemplo, tomar como ejemplo esta película, ya que pues esta persona invita a sus consumidores a que pasen un día agradable y se enteren de cómo se fabrican sus productos. Entonces nosotros quisimos hacer esta misma experiencia con esta fábrica, de que los colegios, las personas desde casa, empiecen a incentivar al tema del reciclaje y que más mostrándoles cómo se hace, mostrándoles su procedimiento y su finalidad. Dije que iba a ser encadenado con otra estrategia, pues obviamente toca planearla bien porque nosotros pues no ya sabemos todo el tema, sin embargo tenemos la iniciativa de que los compradores, los microcompradores, que somos nosotros, el público, y estas pequeñas empresas que la tomamos como tiendas, después de tener cierta cantidad, nosotros pusimos el tope de 5 canastas de envase, y lo estamos haciendo con la empresa Postobón, 5 canastas de envase, pues esta persona va a tener, la microempresa va a tener un descuento en esos productos, ya que está ayudando al reciclaje y a la reutilización de estos envases. Para nosotros, el consumidor, vamos a tener, igual que se veía en el tema de las papas, al llevar tantos envases, tantos recipientes en este caso, pues va a tener un producto gratis, como lo hacían antes, que era el sticker. Entonces quisimos hacer un eslogan como comparte con nosotros, aprendamos a querer el 2020, tú y yo. Entonces esa es nuestra iniciativa, nuestra estrategia para la reutilización de estos envases. Sí, finalmente ganan todos, o sea, ganan tanto las personas que venden en tienda, esos microempresarios, y también gana, digamos que de alguna manera se genera ese aprendizaje en las personas, ya que le vamos a poner también a las personas del común que se llevan su envase a la casa, pues ellos también van a reutilizarla y la van a acercar hacia las tiendas cercanas, perdón. Van a llevar todo este producto y pues también reciben un premio, entonces pues se va a generar ese tipo de educación de reutilizar el envase, pues para pues no afectar tanto al medio ambiente en el tema de producción. Entonces digamos que eso fue lo que nosotros quisimos plasmar de campaña y de manera de que la gente aprenda a manejar el vidrio. ¿Algo más? No, profe, No, señor. casi se nos desbarata la exposición. No, profe, no más. Listo, entonces. Listo, Bonilla. Viene su oportunidad de reivindicarse con el mundo. ¿Bonilla está? Sí, Listo, Bonilla. Vamos a
que eso se va a reivindicar con el mundo. Hablemos de el color en las botellas. ¿Tiene idea de cómo funciona la coloración de las botellas? No. No tienen idea. Entonces vamos a cambiarla. ¿Qué colores, en qué tipos de botellas de vidrio diferentes a las botellas transparentes ha visto usted? ¿Qué otros colores ha visto? En botellas. ¿Solamente las transparentes? Pues de colores he visto. ¿Pero qué? ¿De cuáles? Pues digamos que hablo de las gaseosas, de la Sprite que es verde. Ajá, ¿qué más? ¿Ha visto la botella azul de agua manantial? No. Botella azul de agua manantial. No la he visto. La botella verde oscuro del aceite de oliva. Sí, es así. Esa sí la he visto. ¿Para qué cree que funciona, se utiliza el tema de colores en las botellas? Aparte de spray para que se vea bonito, ¿para qué más? Darle para que sea como más llamativo. No, para que se vea bonito, ya lo dijimos. ¿Qué otra cosa? Entonces, Tatiana, usted para mañana a las 10 de la mañana, me va a acordar, por supuesto, porque lo más seguro es que se me olvide su existencia, me va a tener una exposición acerca de la coloración en los vidrios y del proceso de templado en los vidrios. ¿Listo? Bueno, Ok. Esa exposición va a ser en PowerPoint, solo imágenes. No quiero nada de texto, una presentación en PowerPoint de solo imágenes, donde pues no quiero ver que esté leyendo ni nada y se va a dedicar el resto del día y la tarde, la noche y todo lo demás a apropiarse salvajemente del tema. ¿Listo? ¿Para qué? Para que me demuestre algo diferente a lo que me ha demostrado todo el tiempo, que es poco interés en los procesos académicos. ¿Listo? Entonces para mañana espero esa exposición bien jalada, bien chévere, donde me demuestre que en realidad tuvo compromiso. ¿Listo, Tatiana? bueno, Listo, Tatiana. Entonces, si quiere desconectarse de la clase para ponerse ya a investigar bien salvaje y todo, está en la libertad de hacerlo. ¿Listo, Tatiana? Entonces mañana, si usted no me acuerda, se me olvida su existencia. Entonces me tiene que acordar para poderme, para pues, conectarme y ver su exposición. ¿Listo? Entonces mañana espero su trabajo. Teniendo en cuenta eso, estamos con el siguiente grupo. Espere, este era Lady, era Wilmar. Listo. Y tenemos entonces pendiente de comunicación nadie. De diseño tenemos pendiente a la señora Pinzón.
Pinzón, ¿con quién está? Alejandro Vargas. Conmigo, profe. Pinzón, usted tiene una cámara con filtros porque parece que tuviera como 10 años en esa foto, en esa imagen. Tengo la ventana acá al lado, profe. No, en serio, pareciera que se hubiera puesto ese filtro que los vuelven a todos más jóvenes. De niño, pareciera que tuviera Mi eso. cara es así, profe. No, su cara no es así. Usted no aparenta tanta juventud. Bueno, ¿cuál es el tema de ustedes? Tan envidioso. Latas, profe. Nosotros tenemos latas. Latas. Háganle. Bueno, Alejo, la presentación, por favor. Listos. Señora Lady, señor Wilmar, bajo las condiciones perfectas y bajo las condiciones adecuadas, el vidrio es eterno. ¿Listo? Es claro que debería tener claro eso. Bajo Ya las está condiciones cargando. O perfectas. sea, su descomposición no es a los 4.000 años. Puede ser eterno al igual que el icopor. Señoras, que ustedes no hablaron de la eternidad del icopor también. Alejo, ¿la puede poner grande? Que se vea Ya. la presentación. Gracias. Bueno, nosotros somos Alejandro Vargas y Laura Pinzón de diseño gráfico y vamos a exponer sobre las latas. Las latas de aluminio se pueden ver pues en las sodas, en las cervezas, en todos los alimentos también de no perecederos, bueno, que dicen ser no perecederos, pero todo esto tiene una contraindicación y es que para que todos estos alimentos duren tanto como dicen hacerlo, tras de todos los conservantes que le ponen a los alimentos, las latas tienen un recubrimiento en un químico que se llama bisfenol. El bisfenol ¿cómo se dice eso? Se abrevia en las siglas BPA por inglés. Entonces, bueno, el BPA puede causar muchas contraindicaciones en el cuerpo humano, tales como cáncer de seno, migrañas, también desniveles en las hormonas de las mujeres y también puede causar, ¿cómo se dice? Bueno, que no puedan tener hijos. ¿Cómo se originaron? Se originaron, pues, más o menos, sí, alejo la otra. Se originaron más que todo durante la mitad del siglo XX, teniendo en cuenta que antes de que todo esto pasara, habían varios prospectos de dichos envases en hojalata. Entonces, la primera industria que le dio por sacar pues, estos envases fue la cervecería Kruger, que está ubicada en Nueva Jersey. Cuando ellos sacaron esto, sacaron un envase de 2 partes, como se puede ver en las imágenes que estaba pasando la presentación, que contenía pues la parte del cuerpo y la parte de arriba de la tapa. Podía ser que la tapa fuera como las que vemos hoy en día en las botellas de vidrio de Postobón o de la cerveza normal, así de quitar con algo, o que la gente los quitara con un cuchillo o con algo filoso como hacían antes con las de los duraznos y todo eso. Ya después, Pepsi Cola inventó una lata en 1948 y con ayuda de marketing lo hizo viral. Entonces todo esto pues ya se volvió una revolución y durante toda esta época, pues en el transcurso de una lata y la otra, pues ya todo el mundo estaba intentando también sacar la misma lata y pues tengamos en cuenta que esto eran épocas de guerra, se estaba dando como que la Primera Guerra Mundial y casi que la Segunda Guerra Mundial al tiempo, entonces, pues no al tiempo, pero sí estaban como muy consecuentes. Entonces, pues fue algo como que llegó como al anillo al dedo, porque pues obviamente todas las personas que estaban en guerra y esto, pues les fue muy útil. Siguiente, Alejo. Espera, para añadir ahí un punto, digamos que en los tiempos de guerra, en 1938, hubo una para de la fabricación, digamos, de estas latas y pues todo se enfocaba a básicamente realizar productos que fueran para el sostenimiento, digamos, de la guerra, de los soldados, en los que se pudiera empacar comida para, digamos, que ellos se pudieran sostener en las batallas. Entonces ahí se dejaron de fabricar latas para el consumo de frescos hasta que Pepsi Cola en 1948 volvió, digamos, como a implantar este uso de las latas para la fabricación y empaque de frescos.
ven, digo, esta parte de, bueno, entonces se venían realizando las latas, pero entonces su modo de abrir era bastante complicado, entendiendo que se necesitaba otro utensilio para poderlas abrir. Es como, digamos, las latas de sardina de antes, que tocaba tener como una cuchillita y abrirla por los lados. Entonces, pues como que eso evitaba que esto se siguiera proliferando y se siguiera multiplicando el uso de las latas en los refrescos. Entonces, en 1960, este señor Ernie Fraser creó un modelo de apertura de las latas que fue bastante innovador, lo cual logró que, digamos, se pudiera llegar como a más partes del mundo, porque era una forma de abrir fácil. Entonces, pues como el nombre lo dice, era Easy Tap. Entonces, esta manera de abrirlo era jalando la perillita hacia arriba, y ya con esto lograba abrirse la lata. Entonces, pues fue bastante innovador, y con esto se logró como la apertura a la realización de más latas de aluminio en 1960. Lau. Bueno, pues tenemos que destacar también que Ernie Fraser era un ingeniero de Ohio. Entonces, cuando él empezó a inventar todo esto, lo que él hizo fue vender ese invento a todas las personas que hacían, a todas las compañías que hacían latas. Entonces, como que él se quedó como con gran parte de esas, pues, durante su vida por este invento. Ya después, en 1980, le dio una evolución al Stay Tap, y creó el Stay Tap, que es la tapita que conocemos hoy en día, que pues, es la que se ve ahí en la imagen. Entonces, pues fue como muy innovador en su tiempo y hasta hoy está. Bueno, el aluminio es uno de los materiales más abundantes en toda la Tierra y también es uno de los más usados. Nada más en Estados Unidos se generan 100.000 millones de latas al año, lo que quiere decir que es una lata al día por persona. Lastimosamente, pues esto no tiene nada que ver con todo su reciclaje, porque nada más se recicla entre el 3 y el 5% de todas las latas en aluminio que se hacen, sin contar, o sea, contando solo las latas, sin contar los carros y todos los otros productos que se hacen en aluminio. Bueno, las latas están compuestas por dos componentes, aparte del agua y la energía. Se utiliza bauxita y se utiliza coque de petróleo. La bauxita es un mineral y también es un agregado de varios minerales de aluminio. Se consigue pues en la tierra y posee un color que es rojo puro por la meteorización que tiene pues esas rocas. Dicen que es una roca blanda. El proceso de extracción de la bauxita erradica por completo la vegetación, entonces pues es muy malo, o sea, tras de todos los productos que utilizan y sabiendo que pues el aluminio es tan usado, pues están haciendo mucho daño al planeta Tierra. También para la producción de las latas utilizan coque de petróleo, que es un sólido de carbono refinado que parte del petróleo, pues básicamente es como casi que tamizar el petróleo. También para la producción de las latas de aluminio y el aluminio en sí, utilizan muchas cantidades de agua y energía para que el aluminio sea más fuerte, porque dicen que cuando lo están produciendo es demasiado débil. Y dicen que, pues según lo que estuve leyendo, el aluminio es el que utiliza el material que es más común y el que más utiliza agua y energía entre todos, pues algunos de los que ya han expuesto mis compañeros, como puede ser el vidrio y el icopor. La producción además pues crea muchísimos gases invernaderos que pues como bien ya se sabe son tóxicos, como el dióxido de carbono, el azufre, el óxido de nitrógeno, y pues las fábricas obviamente pues le hacen mucho daño a las personas que habitan alrededor de ellas. Para producir 1 tonelada de aluminio se generan 13 toneladas de basura tóxica. Los países que más utilizan las latas están Estados Unidos, Brasil y Japón. Sin embargo, los países que más reciclan son Brasil y le sigue Japón. En Japón hay una peculiaridad y es que ellos meten todo en latas, hasta el café lo meten en latas, entonces como que
por eso se preocupan tanto por reciclarlo, porque pues al fin y al cabo quieren como seguir con ese mercado, les parece como muy útil. Entonces, de por sí los japoneses dicen que son muy prácticos y muy esto, entonces como que todo el tiempo están tratando de reciclar. En Brasil, pues desde hace un tiempo ha sido pionero en el reciclaje de las latas, pero es por una cuestión de pobreza en el lugar, ya que pues digamos, pues todo el mundo, no es secreto, ¿no? Que allá hay extrema pobreza, entonces los recicladores se dieron cuenta de que las latas pues daban una buena ganancia, pues para una persona que está en extrema condición de pobreza, $1.200 al año pues no le cae nada mal. Entonces pues ya empezaron a crear más campañas para crear conciencia sobre las latas y pues ayudar al medio ambiente y todo esto. Reciclar el aluminio ahorra cerca del 90% de los materiales necesarios para producir otras latas y reduce la contaminación atmosférica en un 95%. Sin embargo, el aluminio se puede utilizar toda la vida, o sea, no sé cómo decirlo eso. Se Es un puede producto, reutilizar eternamente. ¿Cómo, Alejo? es un producto de reciclable, de reciclado, digamos, circular. Entonces, digamos que si se recicla, se puede volver a utilizar como si fuera de una manera nueva. Digamos, si algún producto necesita aluminio para una pieza nueva, entonces si es reciclado no importa porque sus cualidades al momento de hacer la reutilización no varían. Entonces se realiza el fundido y se saca el aluminio y va a quedar con la misma calidad. Entonces, digamos, lo que dice Lau, que el aluminio es mejor reciclarlo que hacerlo desde cero. Entonces, explicando más o menos esto, es que el 90%, si se recicla, se ahorra un 90% de contaminación, así se realiza desde cero. Entonces, es mejor realizar el reciclado del aluminio para que pues dejemos de contribuir, digamos, con esta parte del maltrato a la naturaleza y pues su proceso de fabricación y extracción de la parte natural, pues es que es bastante fuerte, en lo que resaltaba Laura, que se utilizaba mucha agua, electricidad y aparte pues el producto de la tierra. Bueno, pues sí, Alejo, la siguiente. Ya. Además, pues también se puede utilizar para varias manualidades que son muy bonitas, como esa o la siguiente, que es para poner las florecitas, ahorita que el boom de las huertas urbanas está en auge. Y pues si no, pues se puede seguir un proceso de reciclaje que es muy fácil. Realmente nosotros nos encargamos como de 2 o 3 pasos por máximo y ya le podemos ayudar mucho tanto al medio ambiente como incluso a las industrias, así no queramos. Entonces, para esto, primero hay que hacer una prelimpieza, que es lavar bien la lata que utilizamos. Después se hace la prensa, aunque realmente pues esto se hace más por una economía de espacio, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer esto, porque muchas veces, incluso yo he llegado a verlo, que los recicladores cuando meten las manitas a las bolsas, pues obviamente como las personas no están acostumbradas en Colombia a separar sus basuras, pues dejan las latas y cuando las espichan con el pie lo que hacen es ayudar a que los recicladores se corten las manos. Entonces como que si las van a espichar, espíchenlas bien, o sea, seamos conscientes también con las otras personas. Ya después cuando las fábricas las recogen, pues ellos lo que hacen es hacer una limpieza en hornos. Entonces ya para quitarle todas las bacterias, muchas veces la gente tiene la noción de que estamos comiendo en latas o en vidrios reutilizados, entonces nos vamos a comer como las babas de alguien más o algo así, pero pues eso es algo, es un pensamiento realmente ignorante porque pues lo que hacen es pasarlo por una limpieza exhaustiva y hornos que pues lo que hacen es matar todas las babas de los demás. Después de esto pues pasan como por otro aplanamiento, que lo que hacen es volverlos placas y ahí los vuelven bobinas, que son como unos rollos. Bueno, alejo la otra, ahí están las bobinas. Y ya con eso le dan toda la forma que ellos quieran para sacar otro material de lata, sea grande, chiquito, mediano o lo que ellos quieran. Y pues ya. No sé si Alejo quiera complementar ahí. Ya, pues, digamos, para resaltar en cuanto a las latas, a pesar, digamos, de lo que logran contaminar, también es uno de los productos que es más reciclable y digamos que fue una revolución bastante, fue una alternativa bastante justa para el packaging, digamos, de los productos,
entendiendo que podría ser muy reutilizable. Entonces, aparte de que se puede reciclar, también es muy beneficioso, digamos, para las industrias en el entendido de que su transporte es más fácil, pueden, digamos, introducir más líquidos en estas latas y pues a pesar digamos, de lo que mencionábamos de toda su forma mala de extracción, pues es una alternativa bastante justa a la que, digamos, nos habían mencionado del plástico. Y igual también logra afectar el medio ambiente con las cositas esas en las que de plástico, en las que venían los six pack, pero pues como podemos ver eso ya casi no se utiliza en muchas latas, entonces pues es una buena alternativa. Y profe, hay un video de cómo fabrican las latas, no sé si lo ponemos. Ajá. ¿Sí? Póngalo. Ya lo pongo. Las bebidas carbonatadas como la cerveza y las gaseosas no se vendían demasiado en latas de aluminio hasta la década de 1960, pero desde entonces las latas se volvieron tan populares que los estadounidenses utilizan más de 100.000 millones de latas de aluminio al año. Pero ¿cómo fabrican suficientes para llenarlas más rápido de lo que las vaciamos al beberlas? La fabricación de estas latas comienza con la elaboración de pequeños recipientes hechos con láminas de aluminio que tienen 0.25 milímetros de grosor. Los recipientes pueden alargarse hasta transformarse en latas de aluminio. Este material es ideal para las latas de bebidas porque es liviano. Cada lata terminada pesa menos de 15 gramos. Además, es lo suficientemente resistente para soportar la presión de la carbonatación en el interior de la lata. El aluminio también se enfría con bastante rapidez y eso permite que la bebida se mantenga fría. Para fabricar los recipientes, una herramienta cortante de carburo corta el aluminio con 150 toneladas de fuerza y el resultado son discos de aluminio, que son luego perforados por una matriz que se halla dentro de la máquina que da a los discos la forma de copa. Cada copa será la base de una lata de aluminio. Tendrá 2.5 centímetros de alto y 10 de diámetro. La prensa funciona tan rápido que puede fabricar casi 30 copas por segundo, o más de 1.600 por minuto. Una vez que las copas están formadas, pasan a una segunda máquina, que posee un brazo perforador o ariete, que empuja las copas por una serie de 4 moldes circulares, para estirarlos y transformarlos en latas. Aquí el ariete opera a mano, por eso pueden darlo a actuar. A velocidad real, la máquina fabrica 4 latas de aluminio por segundo. Una vez que las latas tienen forma, giran en una máquina que les quita medio centímetro de aluminio de la parte superior para darle un borde liso y parejo. Aquí también redujeron la velocidad de la máquina para que vean cómo funciona. A velocidad real, la máquina recorta 300 latas por minuto. Las latas terminadas se agrupan de aniles para ir a parar a una lavadora, que le quita al aluminio el lubricante de las distintas máquinas. Así pueden imprimirles los distintos logos. La máquina que imprime las latas funciona tan rápido que las ruedas giratorias que posee crean una ilusión óptica. Cuando se mueven a toda velocidad, parece como si la rueda que sostiene las latas girara hacia la izquierda. Pero cuando reduce la velocidad, vemos que en realidad la rueda gira hacia la derecha. Para hacer girar las latas sobre las almohadillas de impresión cubiertas de tintas. Cuando la máquina funciona a toda velocidad, imprime más de 1.600 latas por minuto. Cuando salen de la máquina de impresión, las rocían en el interior con una capa protectora, que evita que la bebida que contiene absorba el sabor del aluminio. Luego pasan por una última máquina moldeadora, que reduce la parte superior para que le coloquen la tapa. Una vez que les dieron esa forma, pasan por una máquina computarizada de inspección, que busca posibles fallas. Si detectan una, separan la lata de la producción. Las tapas para las latas las fabrican con láminas de aluminio rígidos y las ingresan a una prensa que troquela las aberturas para beber. Le agrega la chapa que se jala para abrir la lata. Así termina la producción.
porque no colocan las tapas hasta que las llenan con cerveza o gaseosa en la fábrica de cada bebida. De modo que en lugar de colocarles la tapa, las apilan y las envían, junto con las tapas, para saciar nuestra interminable sed de bebidas carbonatadas en lata. Listo, profe. Ustedes hablaron de conservación de alimentos y demás, ¿cierto? Sí, profe. Listo. La compañera anterior, el grupo anterior, la compañera Lady y el señor Wilmar, hablaron también de conservación en vidrio, ¿cierto? En vidrio. Sí. ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? ¿Diferencia qué, profe? Entre la conservación del vidrio y el aluminio. Pues yo diría que el aluminio lo vieron tan práctico y tan innovador que en su momento se llevó una prioridad. Pues porque no se rompe con tanta facilidad y todo eso, ¿no? Pero pues con lo que expusieron mis compañeros se podría decir que el vidrio es incluso más saludable que el aluminio, por lo que yo les contaba, digamos, el recubrimiento que les hacen en BPA al plástico y al aluminio es demasiado nocivo para el ser humano. Mientras que, pues, según lo que dijo Lady Wilmar, pues realmente el vidrio sería como más saludable, por así decirlo. La compañera Lady, sí, creo que fue Lady, comentó algo acerca del transporte del vidrio. ¿Cierto, Lady? Sí, profe, acerca de que pues gastaban mucha más energía. ¿Y cuál de ustedes fue el que habló sobre las botellas de plástico? Nosotras, profe, con más. Listo, Cristina. Entonces, Laura, Lady y Cristina. Cristina, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el envase, embalaje entre los tres elementos? Porque si usted ve, entre los tres elementos se envasa también bebidas carbonatadas. ¿Cuál es la diferencia? Profe, qué pena, ¿me puede repetir la pregunta? Porque En los tres envases se envasan bebidas carbonatadas. ¿Cierto? ¿Cierto, Cristina? sí, profe. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Pues lo que yo recuerdo ayer de la exposición es que, pues no sé si me estoy refiriendo bien, pero el plástico pues también pasa por un proceso en el cual pues, o sea, pues hay diferentes tipos de plástico, ¿no? Y hay un plástico que sí está apto para alimentos. En fin, no tienen idea. No, profe, espérame un segundo. Regalemos un. Entonces, no tienen ni idea de lo que estamos hablando, o sea que hablemos de embalaje, transporte y lo que son costos. La señora Lady estuvo hablando algo de eso. ¿Cuál de los costos de transporte es el más costoso? El del vidrio, ¿cierto? ¿Cuál de los costos de producción es el más costoso? Pues yo diría que según lo que investigué, el del aluminio de producción, no de El del transporte. aluminio es más costoso. ¿Está de acuerdo, señora Lady? Sí, profe, estoy de acuerdo. Y adicionalmente, digamos que, pues es que el vidrio, digamos que la materia prima es muy abundante.
y se da, digamos que se da de manera natural, o sea, es mucha. Entonces, digamos que por temas de materia prima, pues sería como más económico, no tendría como mucha combinación de elementos. Por eso diría que es más económico, pero si estamos hablando del tema de producción, es decir, de gastos de energía, el vidrio gasta muchísima energía, mucha energía, entonces digamos que ese sí sería como un costo. Entonces, por eso el plástico es tan Y, común, ¿cierto, Cristina? y el plástico utiliza pues bastante petróleo, que es como lo que Pero es más muy económica su producción, ¿cierto? es económica su Y producción. sumamente liviano. Exacto. Mami, ¿puede hacer un poquito de silencio, por favor? Qué pena. Cuando uno empieza a regañar a la mamá es porque ya está demasiado fregado en la vida. Pero, No, no, no. es que- pero venga, mire, es que acá hay una situación que ustedes tienen que abordar que acá, digamos, en esos tres exposiciones se toma mucho en cuenta. Tema de costos de producción. Temas de costos de producción, embalaje y la llegada al destino final. El destino final es el señor Andrés Barco, que se quiere tomar una gaseosa o que se quiere tomar una gaseosa. Es mucho más económico llevarle la gaseosa a Andrés Barco en una botella plástica que en una de vidrio o en una de aluminio. Entonces, ustedes cuando van a analizar todos sus temas innovadores y para salvar al mundo, no solamente tienen que centrarse en lo básico que muestra las situaciones. Sí, ustedes van a abrir una fábrica de bebidas carbonatadas y todo, se van a dar cuenta que la gente preferiría ver latas de aluminio. Pues porque se ve más cool, es más chévere, es más fría, es más genial y todo lo demás. Pero lo quiere a bajo costo. Al quererlo a bajo costo, ya no pueden absorber el costo del cartón. Del cartón no, del aluminio. Y ahí va siendo una pequeña bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y cuando ustedes vuelvan a preguntar a la gente qué es lo que quieren, va a ser muy diferente a lo que la gente necesita. ¿Se acuerdan que habíamos hablado con anterioridad de esto? Consumismo. Muy diferente lo que la gente quiere a lo que la gente necesita. Y tienen que centrarse en lo que la gente necesita para poder ofrecer lo que realmente quiere. Y tenemos el último grupo de la señora Almanza. Listo. Paco, Sí, suspenda su micrófono que voy a bombardear a Almanza. sí. Sí, ya sabíamos. Ahora le cuento. Ah, la tiene clara. O sea que utilizó todo ese tiempo para fortalecer su discurso. Ah, bueno, acá hay una situación. Tatiana, ¿dónde está? Usted le dijo que se fuera, profe. No, espérese. Usted no es el abogado del diablo. Tatiana, ¿dónde está? Tatiana. Hola, Tatiana. ¿No estás, Tatiana? Listo. Esa es demostración de compromiso, señores. Yo no le dije que se fuera, yo le dije que si quería, podía irse. Eso es compromiso, señores. Eso es respeto hacia los compañeros, eso es compromiso y eso es un tema de apropiación a lo que se está haciendo. Resulta que muchas veces yo he tenido estudiantes, no sé si con ustedes tuvieron la maravillosa oportunidad, que en clase, digamos, no mostraban mucho interés y yo les decía, tranquilos, no tienen por qué estar acá. ¿Quieren un 5? Díganme quiénes quieren un 5 y váyanse, tranquilos. No tienen por qué estar acá. Y muchos personajes cayeron en la trampa. Se les puso el 5, pero perdieron por fallas, porque no volvieron. Entonces eso es tan sencillo como que
cuando usted no lee la letra pequeña de los contratos, que ya está prohibida la letra pequeña, pero cuando usted no lee el contrato y hay cláusulas que usted no tiene en cuenta, los cuales le pegan una violada a la cosa más salvaje a usted. Compromiso. La señora Tatiana, por supuesto, mostró poco compromiso. Son pequeñas y pequeñas y pequeñas pruebas que le va lanzando el mundo. Tatiana ya perdió otra prueba. Ok, pero eso no significa que mañana, si tiene una buena exposición, si hace un buen trabajo, no va a pasar, por supuesto, pues porque esa fue la condición. Solamente que hay que mostrar compromiso, señores. Así que Laura, usted ya tuvo muchísimo tiempo para prepararse, sabiendo que iba a haber un bombardeo totalmente directo. Imagínese que viene la Luftwaffe directamente a Londres, o bueno, a París, que cayó primero, pero el asedio a Londres fue peor, y viene la Luftwaffe directo con todos sus bombarderos hacia su ciudad, hacia su pequeño asentamiento. Entonces, tiene que despegar todos sus aviones y contrarrestar el ataque que le viene. Así que, Laura, defienda a Londres. Y haga como si fuera usted Winston Churchill, y con su discurso tiene que ganar la guerra. Bueno, Laura, el balón está en su cámara. Si no pone cámara, voy a estar interrumpiendo hasta que se acabe la clase y no va a poder exponer. No, profe, es que la cámara yo no sé qué le pasó y si la prendo queda como en blanco. ¿Cómo qué? No sé, no sé. Ayer yo no estuve con el computador y entonces la prendo y queda en blanco. Bueno, está bien. Vamos a imaginarnos que está bien vestida y no está en pijama acostada en la cama. Listo, Laura. La nota de barco está en sus manos. Por cierto, pongo la presentación. Lo siento, voy a hacer todo lo posible. En el dado caso de que yo suponga, infiera, concluya o simplemente mi cerebro que solo busca conspiraciones, crea que usted está leyendo, se acaba su exposición y empiezo a dar notas. Y por supuesto Barquito, que él es tan juicioso, defendido por la señora Cristina, Fernanda y todos los demás, la nota de él estaría en peligro. ¿Listo? Entonces, Laura, salve Londres del asedio de este cruel tirano opresor. Profe, ¿le dieron caldo de cucha o qué quizás? Pero Le dije que había comido caldo de alacrán esta mañana. con razón, ya todo tiene sentido. Bueno, Marquito, póngase ahí la presentación. Me tomé un vasado de veneno. Yo sí creo, se le nota. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de la historia. Bueno, la historia, pues la rueda empieza desde 3500 a.C. Nace la primera rueda en Mesopotamia. Tras esta aparición de la rueda, se fue recorriendo hacia el oriente y Eurasia. Y esto dice que en 3400 a.C. ya fue, o sea, hubo los primeros escritos de que ya estuvo la rueda, ¿sí? En 1839, la empresa de Godoy Señor, es que usted me pone nerviosa. Pues me queda difícil. Sí, y Winston Churchill también estaba nervioso por el asedio de los alemanes. Pero acuérdese, señor Almanza, lo que les había comentado en algún momento, Alejandro Escobar, e imagínese que yo soy musulmán y me siento ofendido por lo que usted está diciendo. Entonces continúe y recapitule. Bueno, en 3500 a.C. nace la rueda, ¿sí? Me estoy sintiendo ofendido, señora Almanza. Yo no entiendo
Yo no entiendo lo que usted quiere. Quiere que lo madre a punta de exposición, pero no puedo, me dan nervios. Entonces, antes de la era común, diga. Bueno, pero ya, profesor, déjeme exponer que ya me tiene sudando. Dios mío, Bueno, nace la primera rueda de Mesopotamia y en 3400 antes de Cristo salieron unos escritos donde ya decía que la rueda ya había nacido, ¿sí? Esto solo fue como un escrito. Ya en 1839 la empresa de Godoy descubrió la valvulación de la llanta. Bueno, lo que quiero decir es que la valvulación señor. Vale, ¿quién es Godoy? Godoy es un empresario que intentó como, él fue el que creó la valvulación para las llantas y después de esa valvulación, por eso, ¿Godoy? pues yo profesé un empresario que descubrió la valvulación. ¿Godoy y la valvulación? Goodyear. Goodyear Ay, perdón, es que profesor se me pone nerviosa. No. Goodyear. Si usted sabe el tema y no está tratando de inferir lo que está diciendo ahí, lo va a poder tomar bien. Es el señor Goodyear y descubrió la vulcanización, según lo que dice en su Goodyear, perdón, es que, bueno, Goodyear. Bueno, Goodyear describió la vulcanización. La vulcanización es un proceso de calentamiento del hule con el azufre. Esto transforma el hule en material como firme y manejable, ¿sí? A pesar que Goodyear le dedicó toda su vida para crear una mejor versión del hule, nunca llegó a tener frutos y murió en bancarrota. En 1887, John Boyd Dunlop es un veterinario escocés. Él fue quien inventó el neumático. Su diseño fue en una cámara de aire envuelta en algodón tejido y esto lo pegó a un aro de madera. Entonces él fue el que creó el diseño de la cámara de aire. Acerca de 1891, los hermanos André y Edward Michelin inventan el neumático desmontable. Esto permitió que se revolucionara en lo de las llantas y se acercará a la industria de deportes de automóviles. En 1910, los neumáticos se equiparon con un aro metálico en el talón, destinado a mejorar la rigidez total de la rueda. Ya en 1946, Michelin crea una patenta de la llanta radial, que desde entonces ha sido como utilizada por todos los fabricantes. Ya en 1955, Michelin inventa el neumático sin cámara y es nombrado como tubeless, el neumático. Ya pues aquí en 1962, Bridgestone desarrolló las primeras llantas para camiones y autobuses, para los, pues, él quería como para los carros grandes. En 1972, Continental lanza el neumático de invierno sin clavos. Y qué pena, en 1971, Goodyear con sus neumáticos logró pisar la luna. Yo creo que ya en 1981 Michelin, Dios. Pues yo creo que, bueno, aquí como pueden ver, ya en 1980, Pirelli inventa los neumáticos de bajo perfil. Ya en 1981, Michelin Aire X se convirtió en el primer neumático radial para aviones. En 1992 pasaron varias cosas, que Goodyear introduce el mercado el primer neumático sin aire. Y también Michelin mezcló el sílice con el estamore,
el estamotero cíntico, no me acuerdo cómo se llama, es algo sintético y creado así, y así crea como los neumáticos de baja resistencia. Ya en 1999, Dulu, el veterinario que les había dicho, presenta el primer sistema de control para neumático Warnay. Y ya en el 2002, que es lo último, Bridgestone y Continental se asocian para desarrollar un neumático con tecnología rusa. Bueno, a continuación les voy a presentar, a exponer un poquito de cómo se hace la fabricación de un neumático. Bueno, el mezclado. Se crea una mezcla brumosa de color negro que contiene más de 30 cauchos y otros ingredientes. El triturado es como esta mezcla, es como la mezcla que se hizo anteriormente, se deja como enfriar y se comienza a cortar en tiras que conforman la estructura básica de un neumático. O sea, se corta y después se conforma como el arito, ¿sí? En construcción, bueno, en este paso se arma la llanta de adentro hacia afuera, como los elementos textiles, las lonas con cables de acero, los tabules, los talones, las bandas de rodaduras. Esto se integra en una máquina y el producto obtenido es un neumático verde, ¿sí? La valvulación, después de obtener el neumático verde, esta valvulación con moldes calientes de una máquina, lo que hace es que comprime todas sus partes y obteniendo su forma final, que es la rueda, ¿sí? Incluido, señor. ¿Me está diciendo algo, profe? Sí. Señor. Explícame de nuevo el proceso de la valvulación. Es la vulcanización es el proceso de calentamiento del hule con el azufre. Esto como que transforma el hule a un material firme y manejable, o sea, moldable, como, ¿sí me entiende? Como cauchoso. ¿Y quién es el que era el señor Godoy? Godoy fue el que inventó, el que descubrió la vulcanización. Es un empresario que descubrió la vulcanización. Godoy. Sí, Godillard. Godoy. Ah, pues que se me lo guardé. Si ya no lea tanto, está leyendo mucho, no lea tanto. Es que no es que esté leyendo, me pierdo y entonces me toca como... Solamente Bueno, estoy viendo que está leyendo, no está haciendo nada más. Agradecida. yo estoy diciendo casi lo mismo. Bueno, bueno, esto, la máquina lo que hace es que, bueno, la pone, bueno, ya la manda a su forma final y también le sale de una vez con el estampado o con su dibujo, ¿sí? Bueno, la inspección. En este proceso, varios inspectores lo que hacen es diferenciar, hacen como diferentes pruebas para revisar y comprobar todos los neumáticos y verificando que todo esté bien. Este proceso además es muy costoso, pues porque ya que para fabricar un neumático se necesita más de medio barril de petróleo. Barquito. Te explico, no sé. Bueno. Amenazas ambientales. Barquito, háblame. Ah, es verdad que estoy sola en la exposición, ¿cierto? Sí. Bueno, Barquito, devuelva hacia donde está. Uy, Dios mío. Bueno, las amenazas ambientales, investigamos un poco de que dura más de 500 años en descomponerse. Esto cuando lo queman hace contaminación para la atmósfera. También leímos que profe. Bueno, también, que también en los mares, cuando se descompone, es algo como malo se puede decir, para
no, las especies. Además da cáncer, para nosotros nos puede dar cáncer, enfermedades mutagénicas, asma, enfermedades bronquiales y pulmonares. Eh, También pues es una contaminación visual y ay, no sé qué más. Bueno, espérenme un momentico ahí. Bueno, ¿qué más van a decir ahí de la exposición? Bueno, teníamos también preparado algo de cómo lo vamos a manejar. A ver. De eso, Barquito, pásala. Bueno, la manera de que cómo lo podemos reciclar, sí, hay varias maneras, como las materas, también se hacen parques, no sé si alguna vez fueron a Ayuelos, en Ayuelos los utilizaban mucho para hacer animales, como para que la gente viera, también se puede hacer zapatos, se pueden hacer muebles. Nuestra idea que nosotros lo tuvimos como una idea de hacer muebles, sí, porque la gente en sí no va a saber de cómo, de dónde viene, sino ya eres como el mueble y eso va a ser agradable para la casa. Además, sería como algo sencillo para que fuera más... Barco. Uy, casi que no. Barco. Marquito. Barco aprovechó el desorden. No, estoy a ver. en el computador. Entonces, resulta que las llantas no se reciclan, ¿cierto? ¿Por qué no? La razón de esto es porque ya pierden su vida útil. Entonces, digamos que la llanta aún se puede reciclar o reutilizar si, ¿cómo decirlo? Si aún tiene vida útil, pero cuando pierde su vida útil, la llanta ya no sirve para nada. Por lo tanto, en vez de reciclarla, lo que hacen es reutilizarla o usarla para otros componentes. Entonces, digamos que algunas veces las llantas son trituradas y usadas para hacer nuevas llantas en el proceso de vulcanización. O también las llantas pueden servir para crear energía. ¿Cómo hacen esto? En el proceso de quema. Toman las llantas y las queman en un sitio especializado y esto produce energía, renovable, entre comillas. O también se puede utilizar para la creación de nuevos objetos, pero en sí las llantas no se pueden reciclar, no se pueden mover a... Uy, espera, me acabo de dar cuenta de la pregunta, reciclar y reutilizar, ¿cuál es la diferencia? Listo, Barco. Entonces, los componentes, ¿cómo reciclar los componentes? Los componentes son separados. Digamos que hay un proceso de esto, hay un proceso en el que se toman las llantas y se empiezan a aplastar. De ahí se separa el plástico de los metales y otros componentes. El plástico se usa para la vulcanización, mientras que los otros componentes se van a utilizar para las otras llantas. Digamos que lo que se toma más acá es el plástico. Y el plástico es caucho, pero bueno. Entonces dicen que 500 años. ¿De dónde sacaron la información que 500 años, Laura? Laura, yo. Señor, ¿me repite? La información de que dura 500 años, ¿de dónde la sacaron? Es que vimos de ese programa de la como Discovery, como Neumageni, algo así. Creo que apareció en una página como 5.000 años, no 500 años, algo así. Bueno, otro elemento que bajo las condiciones adecuadas puede durar eternamente. Pero entonces, cuénteme acerca del incidente que pasó hace unos años en Fontibón. Eso, yo, Arquito, pues yo casi no sé, no sabía de eso, pero creo que fue algo que le está afectando como a la comunidad porque era una quema de llantas, era solo un sitio. Entonces, y no me acuerdo de más. Quema de llantas.
No sé lo que era eso. De todas maneras, es uno de los, otro elemento bastante complejo. Y en vez de ver materitas en forma de garza, hubiera esperado algo más interesante de proceso, porque pues ustedes no son lindas abuelas que van a sembrar maticas ahí, sino son profesionales que quieren hacer otra cosa más interesante. ¿Listo? Listo, profe. De todas maneras, señora Laura, leyó demasiado y no me convenció. ¿O usted qué opina, señora doña Francisca Paula Mosquera Arce? Pues sí, otras ideitas, eso sale en internet, eso sale en YouTube. Creo que ustedes están en la capacidad de tener otra idea un poco más interesante. Hasta ahorita la pueden decir. ¿Qué se les ocurre aparte de lo que acaban de proponer? Rápido, díganlo. Cuadernos, no O sea, sé, la pasta de los cuadernos en llantas. sí, Ok, no otra, sé. otra, Laura, a ver. No sé si sirva para ropa. Pues no sé, como sí, por ahí estaba leyendo también una cosa de que eso sí se, bueno, yo no sé, que tenía un proceso y también se podría hacer como ropa. Yo no sé, Ok. es malo, pero Otra, Andrés. Viviendas, no me pregunten por qué. No, sí, le pregunto por qué, ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué? Bien, pues no sé si se llegará a montar una granja pesada de llantas, pero vamos a hacer, no sé, un tipo de ladrillos o algo así. Y simplemente se le cubre y tendrías en sí una casa. Aunque el problema es que tú querías que es un tratamiento para que no liberara gases o cosas así. O fuera vividero para bichos. Ahorita, en ese momento, ¿de qué está compuesto el piso de algunos parques infantiles? Llantas. Ok, Bueno, en realidad sí, sería la goma de las llantas. ok, entonces su idea del, digamos, ladrillo sí podría funcionar. ¿Qué otra, Laura? no sé, maletas tal vez. Maletas. Sí, podría ser. Listo, si ven, tienen en un segundo, en menos de 30 segundos sacaron cuántas ideas. El material de las llantas es un excelente aislante. Entonces, Barco podría utilizar ese aislamiento en algún tipo de aislamiento acústico, aislamiento térmico en espacios. Para hacer tejas, que ya están haciendo tejas con llantas. Las muelen y hacen tejas, y lo bueno de la teja es que es buen aislante térmico y evita calentarse demasiado, lo cual una vivienda en clima caliente podría funcionar muy bien. Mira, ahí el señor Wilmar envió algo, pero ¿por qué no la envía Wilmar al WhatsApp de usted, al WhatsApp, para que la vean todos? Y entonces utilizan las tejas y demás. Son muchas cosas que pueden hacer, ya que Barco quiere ayudar a la gente con temas de aprovechamiento de vivienda y demás. Listo, Barco tiene muchas opciones en vez de hacer materitas bonitas tipo abuelita. No eran matelas. Mira que en el centro comercial Arruelos hay como unas sillas, no sé si los han visto, como de animalitos y eso para los niños, están hechas de... Sí. ¿Sí saben de cuáles hablo? Eso. De hecho, también había Es figuritas y interesante tortugas. ese tema. ¿Ya la vieron? Vaya, Ahí estaba. sí. Tejas. Buenísimo. Listo, perfecto. Teniendo en cuenta eso, doña Paola, ¿usted cree que sería necesario volver a ver más adelante a la señora Almanza? Pues la vemos en la universidad a futuro, cuando todo esto pase. Ah, pero nuevamente en la materia. Pero Laura está repitiendo, ¿no?
No, pero pues solamente de pronto, si tú crees que hizo lo suficiente para merecer pasar. No, solamente que mejore, digamos, la parte de la información y de los nombres que nos hizo reír Ah, bastante. ya, cálmese con Godoy. No se me va a olvidar nunca eso. Cálmese con el señor Godoy. Bueno, Laura, agradezcale a la profe porque dice que merece pasar. Gracias, profe. De todas maneras, es ¿Tú una buena. del señor Coy, doña Francis? ¿Fue ayer méritos? ¿Cristian? Sí. Sí, él expuso bien Un poco ausente. ¿Ah? Lo he visto un poco ausente. No, no La profe entendí. acá pendiente. Lo he visto Acá las clases. ausente al señor Coy. ¿Hoy? Coy. ¿Hoy? Coy. Sí, hoy estuvo ausente Coy. Bueno, siempre lo he visto un poco ausente. Y estoy hablando puntualmente porque los estudiantes de diseño últimamente estuvieron muy ausentes. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los de diseño? Yo, profe, pero pues ya son temas del trabajo, me han puesto unos horarios, pues los sábados que sí me he podido y pues a veces que me toca como apertura del restaurante, entonces pues a veces me queda ahí. Ahora Laura Pinzón va a rendir descargos porque él la tan ausente. Profe, ¿Por qué te vi faltar como 3 veces? no. Listo, entonces estabas acompañándonos en espíritu. Sanabria, ¿por qué? Profe, pues falté como 2 clases más o menos. Ajá. Fue por temas de una cita médica de mi mamá, tuve una teleconsulta, fue el sábado y la clase pasada se tuvo que hacer unos exámenes, entonces la tuve que acompañar. Listo, y Vargas, ¿usted también va a decir que por trabajo? Sí, profe, no, el lunes sí, pero los sábados no. Es que mi hermana está haciendo una especialización y los sábados utiliza el computador, entonces los sábados no me podía conectar. Listo, y Wilmer pues siempre se excusaba, listo, perfecto. Y Almanza, bueno, digamos que la salvamos por el tema del trabajo. Oiga, se me perdió Lady, se fue. Listo, perfecto. Es que Lady entra a trabajar, entonces me dijo que le avisara, profe. Bueno, bien, no hay lío. Y mañana díganle a Lady quién es el representante de diseño. Alejo. Andrés. ¿Andrés? Bueno, Alejandro. Alejo. Bueno, yo. Elegido. Alejandro, mañana con Lady también se conectan a la exposición de la compañera Tatiana, que queden como testigos de lo que pase ahí. ¿Listo? Vale, profe. No significa que eso no iba a ser yo solo contra ella, sino que van a haber testigos. Y va a estar grabada y toda la cosa. Avisarle a Lady, chicas. Entonces, para que me colaboren y le digan a Lady. Sí, yo le aviso. Listo, entonces, porque a las 10 de la mañana se va a hacer la presentación de ella. Listo, muchísimas gracias. Las notas, pues como saben, bueno, ya voy a dejar de grabar porque si no después se demora 1000 horas